¿Ya le picaste al...? Sí, Ah, perfecto, perfecto. Pues buenos días a todos. Bienvenidos sean a esta sesión del Colegio Invisible. Vamos a continuar comentando y este, pues el texto del maestro Esteban Lluís Acef, Fundamentos de la Matemática. La sesión pasada dimos un pequeño tour histórico para pues aproximarnos a las ideas, a las grandes ideas de los grandes matemáticos. Y bueno, pues analizamos algunas cosas como pues la axiomática de la matemática, los fundamentos, cómo es que pues era necesario tener las bases, ¿no? Bien fundamentadas para que pues, la matemática pudiera seguir caminando. También vimos cuestiones de cosas de cardinalidad, de cómo saber que un conjunto es más grande que otro, ¿no? De la forma más intuitiva posible, incluso desde la perspectiva de pues contar piedritas, ¿no? Y ver si vamos llenando pues la bolsita, ¿no? Entonces, hoy vamos a continuar igual con cosas de cardinalidad, pero vamos a empezar desde la proposición 2.10.19. Y bueno, pues entonces los dejo con el maestro Esteban Lluís y cualquier duda, cualquier comentario que quieran hacer, pues es bienvenida, pueden hacerla en cualquier momento. Y bueno, todo es bienvenido. Pues empecemos. Por favor, maestro. gracias Luis. Pues bueno, entonces como vimos la última vez, pues se explicó en qué consiste el axioma de elección. Esencialmente es si contamos nosotros con una colección de conjuntos indexada por un conjunto no vacío y si resulta que ninguno de estos conjuntos es vacío, el producto cartesiano generalizado de estos conjuntos es no vacío. Eso es lo que dice el axioma de elección. Es decir, existe una función que va del conjunto I a la unión de todos estos I's, de forma que para cada I en I, la selección pues es un elemento de ahí, ¿no? Tal como se había visto previamente respecto a cómo interpretar el producto cartesiano generalizado, ¿no? Y bueno, la última vez nada más hablamos del enunciado de este axioma, pero no hemos visto cómo se usa. Entonces, para eso está esta proposición. Nos dice si tenemos dos conjuntos A y B y f es una función de A en B suprayectiva, entonces existe una función h que va a ir de B en A, tal que f compuesta con h es la identidad en B. Es decir, f admite una inversa del lado derecho. Vamos a ver que esta demostración, que es la única que nos faltaba, ya estaba en los ejercicios de las secciones anteriores de funciones, que algo así sucedía con las funciones inyectivas. Con las funciones suprayectivas no se había podido demostrar esta propiedad porque se necesita el axioma de elección para demostrarla. Entonces vamos a ver la demostración. Si B fuese el conjunto vacío, entonces, pues como f es una función de A en B, f es un subconjunto de A cruz B, entonces f tendría que ser el conjunto vacío, ¿no? Porque A cruz B sería vacío y al ser f un subconjunto de A cruz B, f sería un subconjunto del vacío, lo cual obliga a ser vacío, ¿no? Y tomando h como la función vacía, pues se tendría claramente que h compuesta con f es vacío, pero como B es el conjunto vacío, la identidad de B es también el vacío, ¿no? Entonces se cumple fácilmente esto cuando B es vacío, ¿no? Vamos a ver qué pasa si B no es vacío. Si B no fuese vacío, vamos a definir una función f que va a ir de B a la clase de todos los conjuntos, que a cada elemento de B le va a asignar el conjunto de todos los elementos en A, tales que f de A es igual a B. Es decir, por cada elemento de B vamos a agarrar su preimagen con respecto a f, ¿va? Dado que la función f de A en B es suprayectiva, se sigue que dado cualquier B en B, f de B es un conjunto no vacío. ¿Por qué? Porque al menos tiene un elemento en A que bajo f minúscula va a dar a esta B, ¿no? Por el axioma de elección, se tiene que el producto cartesiano generalizado de f es no vacío, ¿sí? Entonces, pues puedo encontrar un elemento en el producto cartesiano generalizado de f.
Entonces, eso significa hablar de una función h que va del conjunto que está indexando a este producto, que es B mayúscula, es h que va de B, a la unión de la imagen de f, es decir, la unión de todos los Bs en Bs de los Fs de B. Y se cumple que dado cualquier B en B, f de B está contenido en A. Entonces, la unión de los Bs en Bs de los Fs de Bs está contenida en A. Por lo tanto, se puede decir que h es una función que va de B en A, y además si B es un elemento de B mayúscula, entonces h de B está en f de B, por lo que f de h de B es B, que es lo mismo que la identidad de B evaluada en B. Y esto demuestra que f compuesta con h es la identidad de B. ¿Sí? Eso es toda la demostración del por qué las funciones proyectivas tienen un inverso por la derecha usando el axioma de elección. Y por ejemplo, hay nada más como un comentario. Eh, ¿Por qué es tan controversial esto del axioma de elección? O sea, nos dice cómo, no nos dice nunca cómo elegir ese elemento, ¿o sí? Sí, no, Simplemente, nunca te lo va a decir, pero pues eso tampoco te lo dicen los otros axiomas. Todos están basados puramente en la intuición, y la intuición del axioma de elección es que tiene sentido que exista una función que tiene esas propiedades. No es más extraño que el axioma de par, que te dice que dados dos conjuntos, debe existir un tercer conjunto que los tenga a ambos como elemento. O sea, es tan constructivo con todos los demás axiomas en realidad. ok. ¿Y por qué entonces le encuentran tanto problema a este axioma? Más allá. Probablemente porque uno, se tardó mucho tiempo en escribirse y escribirse en términos lógicos. De hecho, el enunciado lógico sin la notación, pues es bastante largo. Ujú. Dos, pues porque suele estar muy relacionado a pues las cosas que no les gusta a la gente de la teoría de conjuntos. Hay resultados particulares que salen como consecuencia del axioma de elección que muchos por motivos propios de ellos, pues eligen rechazar, así como pues hay quienes rechazan el infinito debido a que no les gusta la idea de que si aceptas la existencia del infinito, debe haber varios infinitos, debe haber una infinidad de infinitos. Entonces, pues eso les parece contraintuitivo y no les gusta y prefieren rechazar el infinito, ¿no? La idea del infinito. Y así también hay quienes, pues, por ciertas cosas prefieren rechazar, digamos, otros principios lógicos y demás. Casi siempre todo lo relacionado a los números reales es lo que se elige rechazar, ¿no? Eh, pero en realidad el axioma de elección, si se ve el enunciado, pues no es muy diferente en términos de que comienza con un para todo, bueno, son varios para todos, y después tiene una implicación, y es que al decir que esto es no vacío, esencialmente está poniendo un existe. No es muy diferente al axioma de par, que te dice para todo par de conjuntos A y B, existe un tercer conjunto que cumple, pues, bueno, la propiedad que cumple el conjunto, que es que sus únicos elementos son A y B, ¿no? Ujú. Ujú. Y Pues en usualmente el realidad axioma, no es diferente en estructura. O sea, la idea de esto de que es constructivo o no constructivo, pues es como, lo que pasa es que sí, es un enunciado mucho más complejo que el del resto de los axiomas. De todos los axiomas, este es el enunciado más complejo, pero pues en realidad no lo es tanto. ok. O sea, y de todas las formas que existen de enunciarlo, tú lo enuncias, pues simplemente diciendo que la imagen no es vacía, ¿no? Porque casi siempre No, ponen que el que, pues, producto dada de A es no vacío. el producto de A no es vacío. Ajá, exacto. Entonces, porque hay muchas formas en las que pues, se enuncia, ¿no? Es como que de los axiomas que más formas tiene, ¿no? De enunciarse, Bueno, ¿no? sí hay algunas equivalencias, como el lema de Zorn, o también otra equivalencia es el que todo conjunto admite un buen orden, o la equivalencia justamente de esta proposición que acabo de mostrar, que siempre admiten inversa derecha las funciones subproyectivas. Creo que esta también era equivalente. Resulta hasta equivalente a decir que todo espacio vectorial tiene una base, o el teorema de Tikhonov, que dice que el producto de el producto generalizado
de cualesquiera espacios topológicos compactos es compacto, etcétera. Sí hay bastantes equivalencias, pero esta es como la más fiel a la intención del axioma de elección. La interpretación del axioma de elección es justamente que dada una colección finita o infinita de conjuntos no vacíos, debe ser posible construir un nuevo conjunto tomando un elemento de cada uno de estos conjuntos, ¿no? Para construir este conjunto, pues basta con que exista la función que permite seleccionar un elemento de cada uno de estos conjuntos. Y eso es justamente un elemento del producto cartesiano generalizado. Perfecto. ¿Sí? Entonces esta es literalmente la interpretación que hace que hasta reciba el nombre de axioma de elección, porque permite seleccionar una función. Ajá. Bien. Entonces, bueno, solo que haya más dudas, continuamos. Continuemos. Claro. Eh, Otra consecuencia importante es que se puede establecer una equivalencia entre el criterio de la existencia de funciones inyectivas y la existencia de funciones suprayectivas. Aunque hay una pequeña consideración, que es que el conjunto B sea no vacío. En ese sentido, cuando B es no vacío, se tiene que es equivalente que exista una función suprayectiva de A a B a que exista una función inyectiva de B en A. Ujú. Hay que tener mucho cuidado aquí porque solamente se habla de existencia. No significa que esté en biyección la cantidad de funciones suprayectivas y funciones inyectivas que hay entre A y B y A respectivamente, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado ahí con cómo se lee este teorema. Eh, entonces, ¿cómo se demuestra esto? Si f de A en B es una función subproyectiva, entonces existe una función g de B en A, tal que f compuesta con g es igual a la identidad de B. Pero como f compuesta con g es igual a la identidad de B, entonces g tiene que ser una función inyectiva. ¿Por qué? Porque se acaba de demostrar que g tiene una inversa por la izquierda, ¿no? Porque f compuesta con g es la identidad de B. Y del otro lado, si G de B en A fuese inyectiva, entonces existe F de A en B, tal que F compuesta con G es igual a la identidad de B. Pero como F compuesta con G es igual a la identidad de B, pues fíjate que G es una inversa por la derecha de F. Por lo tanto, F es una función suprayectiva, ¿no? Entonces, de esta forma, se demuestra finalmente que la idea del criterio de que el conjunto de funciones suprayectivas sea no vacío o el conjunto de funciones inyectivas sea no vacío, pues sí sirven ambos de la misma forma para indicar cardinalidad. Entonces con esto finalmente lo resolvemos gracias al axioma de elección. Uh-huh. Quedan por aquí Y con varios... eso, ¿sí? con Adelante. con el teorema 2.10.20, por ejemplo, podríamos resolver problemas de cómo saber, pues, cuándo dos conjuntos tienen la misma cardinalidad, ¿no? O cuándo no la tienen. Pues sí, en realidad, pues la aplicación más común suele ser esto junto con el teorema de Cantor-Schroeder-Bernstein, porque te dice, es lo mismo decir que el conjunto de funciones suprayectivas es no vacío a decir que el conjunto de funciones inyectivas en el otro sentido es no vacío. Entonces, por ejemplo, si quieres demostrar que A y B tienen la misma cardinalidad, usualmente se utiliza Cantor-Schroeder-Bernstein diciendo, pues tengo una función inyectiva de A en B y una función inyectiva de B en A, pero también es lo mismo que decir, hay una función inyectiva de A en B y una suprayectiva de A en B. Ajá. Entonces, a partir de esas dos, se puede deducir que hay una función biyectiva entre A y B. Claro, siempre y cuando B sea no vacío. Hay que tener mucho cuidado ahí con eso, porque hay un ejemplo muy sencillo que te dice esto no es equivalente si B fuese el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque no siempre se pueden hacer funciones cuyo codominio sea el vacío, pero sí siempre se pueden hacer funciones cuyo dominio es el vacío. Ujú. En el caso particular del vacío, se tiene que las funciones suprayectivas de A al vacío siempre son un conjunto vacío, salvo que A sea vacío, ¿no? Pero claramente el vacío siempre tiene menos elementos que A, ¿no? Entonces ahí se rompe la regla de que siempre que A es más pequeño,
perdón, siempre que B es más pequeño, debe haber una función supereyectiva de A en B, ¿no? Claro. Sin embargo, siempre va a existir una función inyectiva de A en el vacío mismo, ¿no? Si quieren se los pongo aquí específicamente para que se vea de qué hablo. Claramente, pues supongamos que A es un conjunto no vacío. El vacío es una función que va del vacío en A y de hecho es inyectiva. Claramente no es suprayectiva, pero sí es inyectiva. Entonces se tiene que el conjunto de funciones inyectivas del vacío en A, perdón, estoy escribiéndolo al revés, el conjunto de funciones inyectivas del vacío en A es no vacío, pero no hay ninguna función que vaya de A en el vacío, porque como A tiene un elemento, entonces pues la imagen de ese elemento sería un elemento del codominio, pero entonces vacío no puede ser codominio, ¿no? Entonces lo que sucede es que el vacío, las funciones suprayectivas de A en el vacío, sí son vacías, ¿no? Y entonces ahí se rompe el criterio de la demostración. Por eso era importante decir que el, el que estaba aquí, la que era la B, tiene que ser vacío, distinto del vacío, perdón, ¿no? Entonces, bueno, regresando a esto, pues con eso se termina pues toda esta excursión de las inyectividades, suprayectividades e inyectividades, ¿no? Y entonces estamos listos pues para pues usarlas en la práctica. Y para esto, pues ya me lleva al último ingrediente de los fundamentos de la matemática, que es el teorema de recursión. El teorema de recursión es realmente importante porque es la última construcción elemental que vamos a ver. Y después de esto, es mi promesa que no hay nada más complicado en realidad en los fundamentos. Este es el punto más sofisticado de los fundamentos, debido a que vamos a utilizar un poco de todo. Vamos a usar órdenes, vamos a usar biyecciones, vamos a usar relaciones de equivalencia tal vez, vamos a usar funciones definitivamente. eh, o sea, están todo lo que se ha visto en una sola herramienta, que nos va a permitir también pues empezar a dar funciones que geométricamente no son evidentes, ¿no? Cosas que ya no son tan directas como la definición del producto cartesiano o las uniones e intersecciones, etcétera, ¿no? O las relaciones de equivalencia. Vamos a obtener gracias a esto funciones completamente nuevas. Y pues, El tema, el teorema de recursión, ¿en dónde está? En las aplicaciones. O sea, yo sé que está en muchos lados, pero en particular no sé si nos puedes dar algunos ejemplos de, por bueno, o ejemplo, el sea, conjunto de Mandelbrot. Digo, mm, sí, conjunto de Mandelbrot, no sé, cosas bueno, así. eso es diferente. O sea, obviamente hay una parte de recursión ahí en cómo se define, pero en realidad, pues, eh, te podría decir que las aplicaciones empiezan desde la definición misma de las operaciones aritméticas. La suma, la Mm. multiplicación, eh, lo, lo- lo que hace elevar las potencias, están definidas todas esas por recursión. La definición de sucesiones muchas veces se hace por recursión, cosas como la sucesión de Fibonacci, pues justamente está dada de manera recursiva, ¿no? Y hay muchas otras herramientas Factorial, importantes, en ¿no? particular para la combinatoria, como el factorial, que pues vienen dadas de manera recursiva. En realidad, pues toda la aritmética que conocemos es la más básica es recursiva. Ajá. Los algoritmos, y bueno, aquí ya me estaría metiendo hacia la computación, pues son los que más se sirven de la recursión, la capacidad de repetir una misma instrucción con un criterio lógico cambiante, que de manera que el resultado de una función no sea constante, ¿no? Eso es lo que permite la recursión en particular. Ok. Y la idea de la recursión, aprovechando lo que tengo ahí en pantalla, pues es si se tiene, se quiere definir una función sobre los números ordinales, eh, ¿cómo hacer que esta función
dependa de sus propios valores, de los valores que tomó anteriormente. Aquí se ve, por ejemplo, pues bueno, f de 0 se fija como un valor, y luego f de 1 que sea algo que está en función del valor que tomó f en el 0. Y después quiero que f de 2 sea algo que está en función del valor que tomó en 0 y 1. Y f de 3 algo que está en función del valor que tomó en 0, 1 y 2. Y f de 4 algo que esté en función del valor que tomó en 0, 1, 2 y 3. Y así sucesivamente, ¿no? Lo que se quiere hacer es una función cuyo valor dependa de todos los valores anteriores que tomó. Ajá, es una función que se va construyendo pasito a pasito. Tal vez pues no hay mejor ejemplo que las sucesiones dadas por recursión. Ejemplos clásicos pues son cosas como la sucesión de Fibonacci, donde se comienza con un valor poniendo F0 que sea 0, F1 que sea 1, y después para determinar cualquiera de los siguientes valores, cuando n es mayor que 1, se decide que Fn sea igual a Fn menos 1 más Fn menos 2, ¿no? Y entonces se pueden sumar los dos valores anteriores para obtener el siguiente, ¿no? F0 más F1 te permiten concluir que F2 es 1, F3 es la suma de los dos valores anteriores, entonces F3 tendría que ser 1 más 1, que es 2, F4 tendría que ser la suma de las dos anteriores, que es 3, F5 tendría que ser la suma de los dos anteriores, y eso me da 3 más 2, que es 5, F6 es la suma de los dos anteriores, entonces 5 más 3 es 8, y así, ¿no? Este, pero bueno, también hay cosas como la definición misma de la suma que se van a dar por recursión. Por ejemplo, si tenemos un número, de hecho se va a extender a ordinales, pero lo voy a hacer ahorita para naturales. Si tenemos un número A, ¿cómo definimos la suma de A con cualquier otro número natural? Se define recursivamente que primero A más 0 es siempre A, y A más el sucesor de algún número n, pues que sea lo mismo que el sucesor de A más n, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando se quiere calcular, digamos, 8 más 5, pues se nota que el 5 es en realidad el sucesor de 4, entonces esto es 8 más el sucesor del 4, y si se sigue la regla, entonces esto es el sucesor de 8 más 4, ¿no? Pero cuando se quiere evaluar qué es 8 más 4, empezamos a darnos cuenta de que esto es 8 más el sucesor del 3, y esto es lo mismo que el sucesor de 8 más 3, ¿no? Entonces, para calcular 8 más 5, necesitaba yo saber cuánto valía 8 más 4 primero. Pero saber cuánto vale 8 más 4, necesito saber cuánto vale 8 más 3, ¿no? Y 8 más 3 es 8 más el sucesor del 2, que es lo mismo que el sucesor de 8 más 2. Y entender 8 más 3 requiere saber qué es 8 más 2. Y bueno, se ve aquí, la verdad, ya me está dando flojera desarrollar todos, pero pues voy a llegar hasta que quiero saber quién es 8 más 0, y 8 más 0 pues es exactamente 8, ¿no? Entonces voy a poder saber que 8 más 1 es el sucesor del 8, que es 9, ¿no? Y después voy a llegar a que 8 más 2, que es el sucesor de 8 más 1, pues es el sucesor del 9, que es el 10, ¿verdad? Y el sucesor de 8 más 2, pues es 11. Y el sucesor de 8 más 3 es 12. Y el sucesor de 8 más 5, así es 13, ¿no? Y por eso sabemos que 8 más 5 es 13, ¿sí? Entonces, esa es la importancia del teorema de recursión, poder llegar a definir funciones de esta forma, ¿no? Porque son las funciones elementales que usamos, pues, para muchas cosas.
en particular pues para la aritmética, para definir sumas y multiplicaciones. Y después en la matemática pues ya hayan su lugar en muchas otras cosas. Pero en particular lo que me interesa es pues al menos dejarlos listos para la aritmética, ¿no? Súper. Entonces, pues se quiere definir f de forma que f de 0 sea algo en función del vacío, f de 1 sea algo en función del valor que tomó f en el 0, f de 2 que sea algo en función del valor que tomó en 0 y en 1, y así, ¿no? Hay una forma de escribir lo que es este tipo de dependencia. Lo que necesitamos es una función que mande conjuntos en conjuntos, de forma que, dado cualquier número ordinal alfa, f de alfa sea g evaluado en todos los valores anteriores de f en los antecesores de alfa, ¿no? Y eso es lo mismo que decir, si se dan cuenta, cada uno de estos conjuntos son parejas ordenadas, donde estoy tomando cada uno de los elementos anteriores al número ordinal que seleccioné y lo estoy emparejando con el valor que tomó f en ese número. Pues eso es justamente lo que es hablar de f restringida al 5, por ejemplo, ¿no? El 5 tiene coelementos a 0, 1, 2, 3 y 4, y pues justamente eh, esto es una función del 5 que, bueno, está seleccionando los conjuntos f de 0, f de 1, f de 2, f de 3 y f de 4, ¿no? Como esto es una función, pues resulta ser que esta es justamente la función f restringida al 5, ¿no? Entonces, en general, lo que se busca es una función f que cumpla que dado cualquier alfa en la clase de los ordinales, f de alfa es igual a g evaluado en f restringido alfa, ¿sí? Entonces, g es una función que manda conjuntos en conjuntos y f, para que sea una función que selecciona por cada ordinal un conjunto, queremos que f de alfa sea g evaluado en f restringida en alfa. Sí, espero que hasta ahí esté claro todo eso, ¿no? Y bueno, pues eso es nuestro objetivo, demostrar que existe una función que cumple eso y además que esa función es única, que la definición por recursión determina funciones de manera única. Ujú. Entonces, la demostración aquí, la verdad, se torna bastante técnica, pero pues vamos a verla. Para eso será útil contar con este lema. Dado un número ordinal alfa y una función g que manda conjuntos en conjuntos, si existe una función f de alfa en la clase de los conjuntos que cumple que dado cualquier elemento de alfa que llamaremos xi, f de xi es igual a g de f restringida a xi, entonces la función que cumple esto, de hecho, es única. Ajá. O sea, si existe una función que cumple este criterio, entonces esta función debe ser única. ¿Sí? Vamos a ver cómo se demuestra eso. Supongamos que tenemos dos funciones f y g de alfa en la clase de los conjuntos, tales que dado cualquier elemento de alfa, f de xi es igual a g evaluado en f restringida a xi, y dado cualquier elemento xi que pertenece a alfa, g de xi es igual a g evaluado en g restringida a xi. Se va a demostrar por inducción que dado cualquier elemento de alfa, f de xi es igual a g de xi, ¿no? Lo cual demostraría que pues f es igual a g, ¿no? Entonces se define el conjunto S como aquel de todos los números ordinales xi, tales que cumplen alguna de las siguientes dos condiciones. O alfa es más pequeño que xi, o f restringida a xi es igual a g restringida a xi, ¿no? Queremos demostrar que S es igual a la clase de los ordinales para poder concluir que pues todos los ordinales cumplen que o son más grandes que alfa o f restringida xi es igual a g restringida xi, lo cual acabaría demostrando que efectivamente f de xi es igual a g de xi, ajá, en el caso en el que xi sea más pequeño que alfa, ¿no? Entonces, lo que hay que demostrar, de acuerdo al principio de inducción transfinita, es que dado cualquier número ordinal xi, si xi está contenido en S, entonces xi es elemento de S. Entonces, sea xi un elemento de los números ordinales y supóngase que xi está contenido en S. Se tiene que alfa es menor o igual que xi o xi es elemento de alfa, ¿no? Si alfa es menor o igual que xi, entonces xi claramente es un elemento de S, ¿verdad? ¿Por qué? Porque literalmente es una de las condiciones para pertenecer a S. Ahora, ¿qué pasa si xi es elemento de alfa?
se tiene que f de xi es g de f restringida xi y g de xi es igual a g de g restringida xi. Hay que demostrar que f restringida xi es igual a g restringida xi. Si eta es un elemento de xi, entonces eta es un elemento de S. ¿Por qué? Porque xi está contenido en S. Entonces se tiene que f restringido a eta es igual a g restringida a eta. De eso se tiene que f restringida a xi evaluada en eta es igual a f de eta, que es igual a g de f restringida a eta, que es igual a g de g restringida a eta, que es igual a g de eta, que es igual a g de xi restringida a xi evaluada en eta, ¿no? Entonces se tiene que f restringida a xi al evaluarlo en eta me da lo mismo que g restringida a xi al evaluarlo en eta, ¿no? Lo cual demuestra que aquí está mal la conclusión, porque debería ser que f restringida a xi es igual a g restringida a xi. Y entonces se tendría que f restringida a xi en eta es lo mismo que g restringida a xi en eta, ¿no? Entonces, dada esa igualdad, se tiene que f restringida a xi es igual a g restringida a xi, y eso permite concluir que xi pertenece a S. Como se tiene eso, por el principio de inducción transfinita, se sigue que S es igual a la clase de los números ordinales. Y si S es igual a la clase de los números ordinales, eso significa que dado cualquier elemento de alfa, se tiene que f restringida a xi es igual a g restringida a xi. Y eso demuestra que f evaluada en xi, que es g de f restringida a xi, es igual a g evaluada en g restringida a xi, que es g de xi. Por lo tanto, f es igual a g. Espero que haya quedado claro este lema. Creo que sí. O sea, pues es básicamente la inducción, pero en transfinito. Sí. El siguiente lema también es importante. Nos dice, dado cualquier número ordinal alfa, una función que manda conjuntos en conjuntos, y una función que va de alfa en la clase de los conjuntos, tales que para todo xi en alfa, f de xi sea igual a g de f restringida a xi, se cumple que si xi es un elemento de alfa y g es otra función que va de xi en la clase de todos los conjuntos, que cumple que para todo eta, g de eta es igual a g evaluado en g restringida a eta, entonces f restringida a xi tiene que ser exactamente igual a g. En otras palabras, cuando tenemos un ordinal más pequeño que alfa y una función g que cumple la misma condición que f, g tiene que ser una restricción de la función f. Eso es lo importante. Y la demostración es bastante sencilla, si se dan cuenta son solo 3 líneas. Si eta es un elemento de xi, entonces eta es un elemento de alfa. ¿Por qué? Porque alfa es un conjunto transitivo. Nótese que f restringida a xi evaluada en eta, pues tiene que coincidir con f de eta, y f de eta por la condición que está ahí en las hipótesis, es g de f restringida a eta. Pero f restringida a eta, dado que eta es un elemento de xi, se tiene que f restringida a eta es lo mismo que f restringida a xi restringida a eta. Ajá. Y dado que tenemos que f restringida a xi en eta es igual a g de f restringida a xi restringida a eta, se tiene que dado para cualquier eta en xi, f restringida a xi de eta es igual a g de f restringida a xi restringida a eta. ¿Sí? Es decir, f restringida a xi cumple la condición de recursión. Pero el lema anterior nos dice que si esa condición de recursión la satisface una función, es única. Entonces f restringida a xi tiene que ser igual a g. Espero que haya quedado claro el argumento. Ok. Entonces, con estos dos lemas, al fin podemos demostrar el teorema de recursión transfinita. El teorema ya finalmente dice, dado cualquier función de conjuntos en conjuntos, existe una única función de la clase de los números ordinales en la clase de los conjuntos, que cumple que f de alfa es igual a g de f restringida a alfa, ¿no? Pues vamos a ver cómo se demuestra. Pero, o sea, pueden Entonces, ser los ordinales, pero ¿cómo? puede ser también puede ser la función de los ordinales a los conjuntos, pero puede ser también de cualquier cosa que admita un buen orden. Sí, eso se va a ver mucho más adelante. Ok. Se va a ver el truco de cómo se hace eso. En realidad no es nada complejo. Lo difícil es definirla sobre todo los ordinales. Va. Entonces se define f
como la colección de todas las parejas ordenadas alfa, y, donde alfa es un ordinal y y un conjunto, de manera tal que existe una función de alfa en la clase de los conjuntos, tal que dado cualquier xi en alfa, f de xi está dado por la condición de recursión como g de f restringida xi, y se pide que sea exactamente g de f, ¿no? Es decir, pues tomamos la única función recursiva que se acepta para alfa y definimos al valor que le corresponde a alfa como g evaluada en esa función, ¿no? Entonces, lo que se quiere demostrar es que, pues, f es una función, claramente f es una relación, pero porque es un subconjunto de la clase de los ordinales con los conjuntos. Entonces, se quiere demostrar que f es una función que cumple la condición de recursión y que además es la única que lo cumple. Entonces, hay bastantes cositas que demostrar, ¿no? Entonces, empezará por demostrar que f es una función, ¿no? Primero, pues demostraremos que f, pues como queremos que sea una función de la clase de los números ordinales, queremos demostrar que su dominio es la clase de los números ordinales. Entonces se define S como el dominio de f y se va a demostrar por inducción que el dominio de f es la clase de los números ordinales, ¿no? Supóngase que alfa es un número ordinal tal que alfa está contenido en el dominio de f. Hay que demostrar que alfa pertenece a S. Se sabe que o alfa es el 0 o alfa es distinto de 0, ¿no? Porque alfa es un número ordinal. Si alfa fuese el 0, se tiene que 0, g de vacío, pues es un elemento de f. ¿Por qué? Porque el vacío es una función de 0 en la clase de los conjuntos y cumple la condición de recursión. Esto es por vacuidad, ¿verdad? Si alfa no fuese el conjunto vacío, vamos a definir una función a que va a ir de alfa en la clase de los conjuntos dada por a de xi, que sea la colección de todas las funciones de xi en la clase de los conjuntos que cumplen la condición de recursión. Nótese que si alfa es no vacío y xi es un elemento de alfa, se tiene que xi es un elemento de S, ¿verdad? Porque pues alfa está contenido en S, ¿verdad? Si tomamos g, una función que va de xi en la clase de todos los conjuntos, tal que, dado cualquier eta en xi, g de eta es igual a g de eta, y xi, g de g está en f, entonces g es un elemento de a sub xi, ¿no? O sea, esto es porque xi es un elemento de alfa gracias a que alfa es no vacío, y tomamos una función g que va de xi en la clase de todos los conjuntos que cumple la condición de recursión, entonces xi, g de g sería un elemento de f, ¿no? Demostrando que g es un elemento de a de xi, lo que demuestra que a de xi es no vacío, ¿sí? Por el axioma de elección, se tiene que el producto cartesiano generalizado de a es no vacío. Entonces se puede seleccionar una función h de alfa en la unión de la imagen de a que cumple que dado cualquier xi en a, en alfa, h subíndice xi es elemento de a sub xi. Y vamos a definir la función f de alfa en la clase de todos los conjuntos como f de xi que sea g evaluado en h sub xi. Ahora lo que se va a demostrar es que pues esta función f cumple la condición de recursión para poder demostrar que pues de esa forma la pareja alfa, g de f es elemento de f, ¿no? Y bueno, de esa forma alfa sería elemento de S. Sea xi un elemento de alfa. Vamos a demostrar que f restringido a xi es igual a h de xi para concluir que f de xi es igual a g de h de xi, que es g de f restringida a xi. Nótese que si eta es un elemento de xi, entonces h xi, que va de xi en la clase de todos los conjuntos, cumple que dado cualquier gamma que pertenece a xi, h xi evaluado en gamma es igual a g de h xi restringido a gamma. Y h eta, que va de eta en la clase de todos los conjuntos, cumple igual la misma condición de recursión, pero relativo a eta, ¿no? Por el lema anterior, se sigue que h xi restringido a eta tiene que ser igual a h eta, porque ambos cumplen la misma condición de recursión. Y en consecuencia, se tiene que f restringida a xi evaluada en eta tiene que coincidir con h xi evaluada en eta, por lo cual f restringida a xi es igual a h xi. Y en consecuencia, f evaluada en xi es g de h evaluado en xi, que es g de f restringida a xi. ¿Sí? Eso demuestra que f cumple la condición de recursión y en consecuencia alfa es un elemento del dominio de f.
Ok, entonces aquí demostramos la primera cosa importante, que es que el dominio de F, pues, coincide bueno, acabamos de mostrar que cumple el principio de inducción transfinita, por lo cual el dominio de F tiene que coincidir con la clase de todos los números ordinales. Ahora, lo que se quiere demostrar es que F, pues, cumple la parte de la unicidad de la función, ¿no? Bueno, de hecho, F ya es una función si se ve cuidadosamente la definición. Pero bueno, vamos a ver que cumple ahora el principio de recursión. Si tomamos alfa, un conjunto y y1, y2 conjuntos tales que alfa y1 está en F y alfa y2 está en F, entonces F1 y F2 son funciones que van de alfa en la clase de todos los conjuntos, de forma que cumplen el principio de recursión, y Y1 es igual a G de F1 y Y2 es igual a G de F2, ¿no? Por el lema anterior, se tiene que F1 es igual a F2, porque ambos cumplen la condición de recursión con respecto a alfa, y en consecuencia Y1 es igual a G de F1, que era igual a G de F2, igual a Y2, ¿no? Demostrando que F es una función, ¿sí? Ahora, dado alfa un número ordinal, se sabe que alfa va a ser un elemento del dominio de F, por lo cual existe una función de alfa en la clase de todos los conjuntos que cumple la condición de recursión, ¿no? Y eso significa que F de alfa es igual a G de F, ¿verdad? Porque alfa está en el dominio de F. Entonces, vamos a demostrar que F minúscula es igual a F restringido alfa. Tomamos xi, un elemento de alfa, entonces xi va a ser un elemento del dominio de F, por lo que existe una función h que cumple la condición de recursión, y f de xi va a ser igual a g de h. Pero por el lema anterior, se tiene que f restringida xi tiene que ser igual a h, ¿verdad? Porque la función definida por la condición de recursión tiene que coincidir con la restricción de la función definida por recursión en un ordinal más grande, ¿no? Luego, f restringida alfa evaluada en xi era lo mismo que f de xi, y eso es lo mismo que g de h, que era lo mismo que g de f restringida a xi, que es f de xi, ¿no? Entonces se acaba de demostrar que f restringida a alfa coincide con alfa, con f, ¿no? Para todos los elementos de alfa. Y entonces se tiene que f de alfa es igual a g de f, que es g de f restringida a alfa. Entonces, f mayúscula cumple la condición de recursión y ya demostramos que es una función. Ahora lo único que hay que demostrar es que es la única función que cumple la condición de recursión. Y eso está bastante más sencillo, porque si, digamos, hubiese otra función h que cumpliese la condición de recursión, entonces se tendría que, dado cualquier número ordinal alfa, pues f restringida alfa y h restringida alfa cumplen la condición de recursión. Pero justamente el lema anterior dice que si dos funciones en un número ordinal cumplen la condición de recursión, entonces están obligadas a ser iguales. Entonces h restringida alfa siempre es igual a f restringida alfa, de forma que f de alfa va a coincidir con h restringida alfa, ¿no? Perdón, con h de alfa, lo cual demuestra que f es igual a la función h. ¿Sí? Entonces esto fue el teorema de recursión. La demostración pues da bastantes vueltas sobre los lemas, pero en realidad no es tan complicada en el concepto. Y ya con el teorema de recursión, entonces podemos empezar a hacer lo que era importante. En particular, la aplicación que queríamos darle al teorema de recursión es demostrar que cualquier número, que a cualquier conjunto le podemos asignar un número ordinal, de manera que podemos siempre contar los elementos de un conjunto, ¿sí? O en otras palabras, a cualquier conjunto siempre le podemos dar un buen orden. Ajá. ¿Cuál es la idea para hacer esto? Pues bueno, la idea es siempre tomar un elemento del conjunto A, llamarle a esto F0, y definir F1 como un elemento del conjunto A menos F menos F0, ¿no? Que es lo mismo que la imagen de F restringida al 0, ¿no? Después tener F2 como un elemento de A menos la imagen de F restringida a 0 y 1, F3 como un elemento de A menos la imagen de F restringida a 0, 1 y 2. Incluso si estuviéramos hablando infinitos, de conjuntos infinitos, pues podemos darles un buen orden, porque en algún momento vamos a poder seleccionar un elemento del conjunto A menos la imagen de todos los de F sobre todos los números naturales, ¿no? De manera que pues debe siempre, si el conjunto es infinito, pues puede quedar algún elemento en A que no esté enumerado por un número natural, ¿no?
y podemos seguir aplicando este razonamiento en general hasta agotarnos los números ordinales, ¿no? Entonces, llegamos... Ahí no tengo una duda ahí. Cuando ¿Perdón? dijiste que, tengo una duda ahí en la arribita. O sea, cuando dijiste que puede que no encuentres esa dirección con un número natural, ¿ahí a qué te estás refiriendo? ¿Que ese conjunto no es numerable o qué significa? No, significa que pues es infinito nada más. Y puede que no esté inyectado directamente con los naturales porque lo estés contando de alguna forma muy particular. Te voy a poner el ejemplo. Eh, ubicas al número ordinal omega más 1 probablemente, ¿no? El número Omega ordinal más. omega más 1 son 0, 1, 2, etcétera. Y después omega, ¿verdad? Que es un número más grande que todos estos. Fíjate que aquí gastas naturalmente en una biyección a todos los naturales, pero te sigue faltando alguien, ¿no? Ajá. Cuando haces omega más 1 menos omega, pues obtienes el conjunto cuyo único elemento es omega, ¿verdad? Ujú. Fíjate que construiste ya una biyección con los naturales, pero pues este conjunto, como fuiste agarrando los elementos, eh, sigue siendo numerable, está en biyección con los naturales, pero pues por cómo lo hiciste, como fuiste sacando elementos de uno en uno para hacer el buen orden, pues puede que no te haya quedado exactamente el orden de los naturales, sino te quedó el orden de omega más 1. Entonces este conjunto lo biyectaste con omega más 1, ¿no? Ah, ok. No te preocupes, más adelante se va a resolver este asunto, porque dices, es que omega y omega más 1 tienen la misma cantidad de elementos. Lo vamos a resolver después eso. Ok, sí, ahí estaba el... Pero bueno, lo que me interesa tan solo es poder ordenar bien cualquier conjunto para poder ordenar sus elementos y pues empezar a compararlos más fácil a través de los números ordinales, ¿no? Comparar los tamaños con los números ordinales, porque es muy fácil evaluar el orden en los números ordinales, ¿no? Ujú. Entonces, el teorema de numeración que dice, dado cualquier conjunto A, existe un número ordinal teta, tal que el conjunto de funciones biyectivas entre teta y A es no vacío. Ujú. Eso es todo lo que dice. ¿Y cómo se va a demostrar esto? Pues tenemos que agarrar un conjunto A y tenemos que encontrar el ordinal teta que cumpla eso y la función biyectiva que lo cumpla, ¿no? Pues está bastante ambicioso. Pues vamos a ver cómo nos vamos a ayudar. Si A es vacío, pues claramente el 0 cumple todo eso, ¿no? Entonces no hay nada que demostrar ahí. Si A es un conjunto no vacío, entonces ya estamos en problemas. Pero tenemos una ventaja. Si A es no vacío, entonces la potencia de A tiene más de un elemento. Entonces podemos hablar de que el conjunto potencia de A menos el vacío forman un conjunto no vacío, ¿no? Vamos a definir S como la potencia de A menos el conjunto cuyo único elemento es el vacío. Y fíjense que la función B, que va a ser la identidad de S, es decir, B de X va a ser X, va a ser una función de S que selecciona conjuntos, ¿no? Dado que S es no vacío y el vacío no va a estar en la imagen de B, porque ningún elemento de S es vacío, porque estamos hablando de la identidad, entonces el axioma de elección permite afirmar que el producto cartesiano generalizado de esta función B es no vacío. Eso significa que podemos encontrar una función S en la unión de la imagen de B que cumple que dado cualquier X en S, f de X es un elemento de B de X. Pero dado que B de X es la identidad, estamos diciendo que para todo X en S, f de X es un elemento de X, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es seleccionar de cualquier subconjunto de A un elemento. Eso es lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque la unión de la imagen de B resulta ser igual a A, ¿no? Vamos a definir ahora una función G que va a ir de la clase de todos los conjuntos a unión el conjunto vacío. Y esta función va a estar dada por G de X va a ser igual a F de A menos la imagen de X si X resulta ser un subconjunto de, de la... O sea, está aquí medio complicada la definición porque G se tiene que aplicar a funciones. Entonces, si X es una relación entre números ordinales y S,
y resulta que la imagen de X no es A, entonces se va a definir como F de A menos la imagen de X. Ajá. Y en otro caso se va a definir con el vacío. Espero que haya quedado clara la definición. ¿Sí? O sea, lo único que estoy haciendo es que G a una función X la está mandando a menos la imagen de a F de A menos la imagen de X, porque A menos la imagen de X va a ser un elemento va a ser un subconjunto el conjunto A. Y entonces lo que voy a estar haciendo con esta función G es tomar un elemento de A menos la imagen de X, ¿no? Por el teorema de recursión, existe una función f de los ordinales a la clase de todos los conjuntos que cumple que para todo alfa número ordinal, f de alfa es igual a g de f restringida a alfa. Nótese que la imagen de f pues tiene que estar contenida en la imagen de g, ¿verdad? Porque f de alfa es igual a g de f restringida a alfa, ¿no? Por lo cual, f es una función que va de los ordinales en A unión el conjunto vacío, ¿no? Sea h la función f intersectada con la clase de los ordinales cruz A. Es decir, h va a ser solamente va a estar solamente formada por aquellas parejas cuya segunda entrada no es el vacío, ¿no? O sea, aquellos que no van a dar al conjunto vacío, ¿sí? Bueno, o que van a dar solamente a elementos de A. Eso es lo importante. Se va a demostrar que h es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque si se toman x1 y x2 elementos de los números ordinales, tales que son diferentes, pues debe haber alguno de los dos números ordinales, digamos alfa 1 el más pequeño y alfa 2 el más grande, ¿no? Y como son diferentes, alfa 1 es elemento de alfa 2. Entonces se tiene que h de alfa 1 es igual a f de alfa 1, que es f restringida en alfa 2 evaluada en alfa 1, y eso es un elemento de la imagen de f restringida a alfa 2. Pero, por la propia definición de f, se tendría entonces que h de alfa 1 no está en A menos la imagen de f restringida a alfa 2, porque acabo de decir que h de alfa 1 está en la imagen de f restringida a alfa 2. Y esto en particular, pues, como h de alfa 1 no pertenece a ese conjunto, pero h de alfa 2 sí pertenece a este, entonces h de alfa 1 tiene que ser distinto a h de alfa 2. Eso demuestra que h de x1 es distinto de h de x2, demostrado que h es inyectiva, ¿no? Entonces, como h es inyectiva, se tiene que su inversa, que es una función que va en la imagen de h en la clase de los ordinales, es una función. Entonces, se cumple que o la imagen de la inversa de h es la clase de los ordinales o no es igual a la clase de los ordinales. Ahora, ¿qué sucede? Si la imagen de la inversa de h fuese igual a la clase de los ordinales, se va a llegar a un absurdo. ¿Por qué? Porque el dominio de la clase del dominio de la inversa de h es igual a la imagen de h y eso está contenido en A. Por lo cual se tendría que el dominio de la inversa de h es igual a la imagen de h y eso sería un conjunto. Pero ahí está el problema, que si esto es un conjunto, por el axioma de reemplazo, se tendría que la clase de los ordinales, que es la imagen bajo un conjunto, pues tiene que ser un conjunto, pero la clase de los ordinales no es un conjunto, ¿no? Ujú. Entonces se tiene que la imagen de la inversa de h no puede ser igual a la clase de los ordinales, y en consecuencia el dominio de h no puede ser igual a la clase de los ordinales. Por lo tanto, debe existir un número ordinal que cumple que f de alfa es igual al vacío, ¿no? Entonces, si la imagen de la inversa de h es no vacía, entonces, dado que existe un elemento de la clase de los ordinales que cumple que f de alfa es vacío, puedo preguntarme cuál es el ordinal más pequeño que cumple que a menos la imagen de f de alfa es vacío. Vamos a llamarle a ese número ordinal teta. Nótese que f restringida teta está contenido en h. Pues sí, porque h era pues justamente la función restringida, la clase de los ordinales cruz A, ¿no? Como f restringida teta está contenido en h y f y h es una función, pues f restringida teta también es una función que va de teta a A, ya que sabemos que no puede tomar el valor vacío, porque teta es el mínimo que cumple que esto es
es vacío, entonces todos los elementos de teta, como son más pequeños, no pueden cumplir esto, ¿no? Entonces siempre van solo a A, no pueden ir a dar al vacío. Y f restringido a teta, como está contenido en H, también es una función inyectiva, ¿no? Finalmente, como la imagen de f restringido a teta es igual bueno, como A menos la imagen de f en teta es vacía, se tiene que A es igual a la imagen de f restringida a teta. Y como f restringida a teta es inyectiva y la imagen de f restringida a teta es A, se tiene que f restringida a teta es una función biyectiva. Y de esa forma se encontró pues la biyección entre el conjunto A y un número ordinal. ¿Sí? Órale, bastante. Entonces la idea estuvo sencilla, aunque ya tal vez la ejecución en la demostración pues se puso un tanto sofisticada. Parte simplemente de ir seleccionando un elemento de cada subconjunto de A y ordenarlos con respecto a un número ordinal, ¿no? Aquí pues nótese que fue clave el papel del axioma de elección para que existiera una función que me permite seleccionar un elemento de cada uno de los subconjuntos de A. Ahora, vamos al problema que se había marcado antes. Se pueden tener números ordinales diferentes que tienen la misma cantidad de elementos. Es el caso claro entre el sucesor de los naturales y los naturales, ¿no? Aquí se ve claramente una biyección entre estos dos. Manda a cada número natural a su sucesor y a los naturales mándalos al cero y obtienes una función biyectiva entre el sucesor de los naturales y los naturales, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer para evitar problemas y poder asignar un único número ordinal a cada conjunto? Pues lo que vamos a hacer es definir la clase de los números cardinales. Se dirá que un número alfa es un número cardinal si solo si no es biyectable con ninguno de sus antecesores. Ajá. Entonces, la diferencia entre un número cardinal y un número ordinal es que un número cardinal no puede biyectarse con ninguno de sus antecesores. Todo número cardinal es un ordinal. Ajá. Y pues vamos a definir de esa forma, pues ya la clase de los números cardinales de esta manera, ¿no? Entonces el objetivo ahora, pues es estar seguros de que se le puede asignar a cualquier conjunto un único número cardinal. Y decir que un conjunto es más grande que otro, si solo si el número cardinal que le corresponde a uno es más grande que el cardinal que le corresponde al otro. Y también decir que si dos números cardinales, si el cardinal asignado a dos conjuntos coincide, entonces es porque se puede encontrar una función biyectiva entre ellos, ¿no? Entonces, de esa forma podemos convertir en un sistema numérico toda nuestra noción de los tamaños, ¿no? Entonces, para esto, lo primero que vamos a demostrar es que, pues, lo que vamos a definir con la función cardinal, pues, en efecto, funciona, ¿no? Dado un conjunto A, sea el mínimo de todos los números cardinales que son biyectables con A, este mínimo va a ser un número cardinal. Ajá. Vamos a ver que eso sucede. Por el teorema de numeración, la clase de los números ordinales que son biyectables con A es no vacía, ¿verdad? Podemos tomar gamma como el mínimo de esta clase y vamos a ver que gamma es un número cardinal. Si suponemos que por el contrario gamma no es un número cardinal, entonces existe un elemento de gamma con el cual se puede biyectar a gamma, ¿no? Y entonces sabemos que existe una función f de xi en gamma que es biyectiva, así como también hay una función biyectiva g que va de gamma en a. Entonces la composición de estas dos funciones, la que va de xi en gamma y la que va de gamma en a, va a ser una función de xi en a que es biyectiva. Por lo tanto, xi estaría en este conjunto y xi sería más pequeño que gamma. Pero eso es absurdo porque gamma era el más pequeño, ¿no? Entonces gamma tiene que ser un número cardinal, no puede ser biyectable con ninguno de sus elementos, ¿no? De esta manera ya podemos definir la función que saca la cardinalidad. La manera de sacar la cardinalidad de un conjunto es tomar el mínimo de todos los números ordinales que son biyectables con el conjunto. Y ya, esa es la definición del cardinal. Ok. Si no hay dudas aquí, pues entonces continuamos. Y pues vamos a demostrar que justamente esta noción de la cardinalidad
cumple lo que esperábamos. El criterio de la existencia de funciones inyectivas es equivalente a una desigualdad entre cardinalidades. Es decir, dados dos conjuntos A y B, la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de B, si solo si hay una función inyectiva de A en B. ¿Sí? Pues vamos a verlo. Perfecto. ¿Cómo se demuestra esto? Toma dos conjuntos A y B, F una biyección entre el número cardinal de A, y G una biyección entre el número cardinal de B y B. Si la cardinalidad de A fuese menor o igual que la cardinalidad de B, entonces el cardinal de A está contenido en el cardinal de B. ¿Por qué? Porque son números ordinales, ¿no? Y en consecuencia, tendríamos que la función G compuesta con la inversa de F es una función que va de A en B y es inyectiva por ser composición de funciones inyectivas. Eso demuestra que el conjunto de funciones inyectivas de A en B es no vacío. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Si el conjunto de funciones inyectivas de A en B es no vacío, podemos seleccionar H de A en B que sea inyectiva, y con la cardinalidad de A y la cardinalidad de B son números, números ordinales, entonces la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de B, o la cardinalidad de B es elemento de la cardinalidad de A, ¿no? Si sucediera que la cardinalidad de B es elemento de la cardinalidad de A, entonces la identidad que va de la cardinalidad de B a la cardinalidad de A es una función inyectiva. Por otra parte, se tiene que la inversa de G compuesta con H compuesta con F, que vale la cardinalidad de A en la cardinalidad de B, es inyectiva. Entonces se tendría por el teorema de Cantor-Bernstein-Schroeder que hay una función biyectiva de la cardinalidad de A la cardinalidad de B, lo cual contradice que la cardinalidad de B sea elemento de la cardinalidad de A. Por lo tanto, la única opción viable es que la cardinalidad de A sea menor o igual que la cardinalidad de B, comprobando que la cardinalidad de A es menor o igual que la cardinalidad de B si solo si hay una función inyectiva de A en B. ¿Sí? Entonces, gracias a todo esto, pues tenemos finalmente la equivalencia entre los números cardinales y los tamaños que habíamos definido antes a través de funciones, ¿no? En particular, un corolario que se obtiene es que el cardinal de dos conjuntos, es decir, el cardinal de A es igual al cardinal de B, si solo si hay una función biyectiva entre A y B, ¿no? Gracias al teorema de Cantor-Bernstein-Schroeder, ¿no? Y bueno, pasando a esto, pues algo que pues, es interesante es pues, saber qué números son cardinales, ¿no? Cómo describimos a los números cardinales. Y aquí es donde conviene pues comenzar pues por los más sencillos de todos, los naturales. Se demostró en los capítulos anteriores, en las secciones anteriores que diga, que los números naturales sirven para describir perfectamente a los conjuntos finitos y sus tamaños. Pues vamos a demostrar que en efecto cada número natural es un número cardinal, ¿no? ¿Cómo se demuestra esto? Bastante sencillo. Toma n un número natural. Hay que demostrar que n no es biyectable con ningún número natural menor que él, ¿no? Pues si k es un elemento de n, entonces k es distinto de n. Luego, no hay biyecciones entre k y n, por lo tanto, n tiene que ser un número cardinal, ¿no? Pues ahí está, bastante sencillo, porque si se acuerdan, habíamos demostrado que si el conjunto de biyecciones entre dos números naturales era no vacío, entonces tenían que ser iguales, ¿no? Ahora, los números naturales no son los únicos cardinales que se han estudiado. También la colección de los propios números naturales resulta ser un número cardinal. Vamos a ver por qué. Primero, nótese que pues hay que demostrar que los naturales forman un número ordinal. Nótese que la clase de los números naturales está bien ordenada por el orden inducido por la pertenencia, ¿no? ¿Por qué? Porque pues está contenido en la clase de los ordinales. Todo número natural es un número ordinal. Ahora, hay que demostrar nada más que la clase de los naturales es transitiva. Si tenemos K y N, conjuntos tales que K pertenece a N y N es un número natural, entonces K está contenido en N y en consecuencia el orden inducido por la pertenencia y el orden inducido el orden inverso inducido por la pertenencia son buenos órdenes en K. Por lo tanto, K es un número natural, demostrando que K es elemento de N, ¿no? Eso demuestra que N es una clase transitiva y pues al ser N una clase transitiva y bien ordenada, pues N es un ordinal, ¿no? Entonces ya tiene sentido preguntarse si N es un cardinal o no lo es. Si N es un elemento de los naturales, entonces el conjunto de funciones biyectivas entre N y los naturales es vacío, porque ya se había demostrado antes que el conjunto de números naturales es infinito. Por lo tanto, pues no es biyectable con ninguno de sus elementos. Entonces, la clase de los números naturales es un número cardinal.
¿sí? Ok. Vale. Entonces, pues hemos demostrado cosas bastante fuertes. Ahora vamos a demostrar algo aún más fuerte. La clase de los números naturales, de hecho, es el cardinal que caracteriza a cualquier conjunto infinito. ¿En qué sentido? Dado un conjunto A es infinito si solo si el cardinal de A es mayor o igual que los números naturales. Es decir, los números naturales son el cardinal infinito más pequeño posible, ¿sí? A partir de ese, todo lo que es más grande que los naturales es infinito. Si A es infinito, eso significa que no es finito. En otras palabras, el cardinal de A no puede ser ningún número natural, ¿no? Sea n un número natural, entonces n pertenece al cardinal de A, o el cardinal de A es menor o igual que n, ¿no? Si el cardinal de A es menor o igual que n, entonces el cardinal de A es elemento del sucesor de n. Luego el cardinal de A sería elemento de n, ¿no? Lo cual pues es absurdo ya que A es infinito, ¿no? Por lo tanto, n tendría que ser un elemento del cardinal de A. Y eso lo que está demostrando es que dado cualquier número natural n es elemento del cardinal de A, por lo que los naturales están contenidos en el cardinal de A. Pero si los naturales están contenidos en el cardinal de A, pues los números naturales son menores o iguales que el cardinal de A, ¿no? Ahora, por el otro lado, si los naturales son menores o iguales que el cardinal de A, entonces A es infinito, porque si A fuese finito, entonces se tendría que el cardinal de A es un elemento de los naturales, y pues eso contradice que los naturales son más pequeños que el cardinal de A, ¿no? Así de sencillo. Entonces, con todo esto, pues tenemos ya que los naturales, pues permiten caracterizar infinitos y que cada número natural es un número cardinal. Pero ahora entonces, la pregunta es, ¿qué pasa con los números cardinales infinitos? Para eso, pues lo que vamos a hacer es trabajar con una función que nos los parametrice. Esa función se va a llamar Aleph y va a estar dada de la siguiente forma. Dado un número ordinal alfa, Aleph alfa va a ser el mínimo número cardinal que cumple que es mayor o igual que los números naturales, y dado cualquier psi en alfa, Aleph psi es estrictamente menor que kappa, ¿no? Está dada, como se dan cuenta, la función Aleph por recursión, ¿no? Es fácil deducir que Aleph 0 tiene que coincidir con los números naturales, y lo que vamos a dedicarnos a demostrar ahora es que Aleph es una función tan poderosa que cubre a todos los cardinales infinitos. Es decir, cualquier número cardinal infinito puede estar indexado por un número ordinal de manera única. Entonces empezaremos por demostrar que Aleph es una función monótona estrictamente creciente. Dados alfa y beta números ordinales tales que alfa es estrictamente menor que beta, es decir, alfa elemento de beta, se va a tener que, pues por la definición, Aleph beta tiene que ser uno de los números cardinales que cumple que, dado cualquier psi en beta, Aleph psi es estrictamente menor que kappa, ¿no? Porque, pues justamente, eso es la propiedad que cumple Aleph beta, ¿sí? Porque Aleph beta es el mínimo de los que cumplen eso. Pero en particular, si se cumple que Aleph beta está en esta colección, fíjense qué sucede sabiendo que alfa es estrictamente menor que beta. Pues en particular, como alfa es elemento de beta, Aleph alfa tiene que ser menor que kappa, pero Aleph beta puede ser uno de estos capas, entonces Aleph alfa tiene que ser menor que Aleph beta, ¿sí? Bueno, espero que eso haya quedado claro. Entonces, Aleph es una función estrictamente creciente. Aquí hay un pequeño resultado entre sobre funciones monótonas estrictamente crecientes, muy interesante. Dado cualquier x en A, si f es una función de A en A estrictamente creciente, y bueno, claro, estamos suponiendo que A está bien ordenado, se va a cumplir que x es menor o igual que f de x. Supongamos por el contrario que existe un x en A tal que f de x es estrictamente menor que x. Sea gamma el mínimo de los x en A tal es que f de x es estrictamente menor que x. Entonces f de gamma va a ser menor que gamma. Como f es estrictamente creciente, se va a seguir que f de gamma es menor que f de gamma. Luego, f de gamma es un elemento del conjunto de los f's de x que son menores estrictamente que x, ¿no? Porque f de gamma es menor que f de gamma. Pero esto es absurdo. ¿Por qué? Porque f de gamma es menor que gamma y gamma era el mínimo de los que cumplen que, pues al aplicarles f son menores que el mismo. Pero pues se tiene que f de gamma es menor que gamma, pero gamma era el mínimo, ahí está la contradicción, ¿no?
Por lo tanto, dado cualquier x en A, x es menor o igual que f de x, ¿no? Entonces eso me permite demostrar lo siguiente. Dado cualquier número ordinal alfa, alfa es menor o igual que Aleph alfa. Que bueno, es medio obvio al inicio porque 0 claramente es más pequeño que Aleph 0. 0 es finito, Aleph 0 es infinito, ¿no? Pero esto se extiende a todos los números ordinales. Supóngase que kappa es un número cardinal y es tal que Aleph 0 es menor o igual que kappa, ¿no? Por el lema anterior, kappa es menor o igual que Aleph kappa y en consecuencia se tiene que, si teta es el mínimo de los alfas números ordinales tales que kappa es menor o igual que Aleph alfa, se va a tener que kappa es igual a Aleph teta, ¿no? Es claro que... perdón, no, ni les dije lo que quería mostrar. Este lema es bastante evidente por el anterior. Lo que quiero demostrar ahorita es que dado cualquier cardinal infinito, si Aleph 0 es menor o igual que kappa, entonces existe un número cardinal, perdón, un número ordinal alfa, de manera que kappa coincide con Aleph alfa, ¿sí? Es decir, todos los cardinales infinitos son Aleph subíndice algún número ordinal, ¿no? Entonces, por eso partimos de kappa, un número cardinal infinito, y por el lema anterior se tiene que kappa es menor o igual que Aleph kappa, y eso demuestra que la colección de números ordinales que cumplen que kappa es más pequeño que Aleph sub S ordinal es no vacía. Entonces tiene sentido hablar del mínimo, que llamamos teta, y lo que vamos a demostrar es que kappa es igual a Aleph teta, ¿no? Es claro que kappa es menor o igual que Aleph teta por la definición del conjunto. Lo que hay que demostrar, pues, es de alguna forma la otra desigualdad, ¿no? Como kappa está en esta colección, en los números ordinales tales que kappa es menor o igual que Aleph alfa, se tiene que teta es menor o igual que kappa. Y como teta es menor o igual que kappa, pues se tiene necesariamente que teta, que kappa está entre teta y Aleph teta, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que Aleph kappa tiene que ser más, Aleph, perdón, es que me estoy haciendo bolas aquí con los índices. Aleph teta tiene que cumplir ser más grande que kappa y se sabe siempre que teta es más grande perdón, que teta es más pequeño que Aleph teta, ¿no? Y se sabe que Aleph kappa tiene que ser más grande que Aleph teta. Por eso se tiene que tener estas desigualdades. Como teta es un número ordinal, entonces teta es el 0 o teta es mayor que 0. Se tiene que, dado cualquier elemento de teta, Aleph Xi tiene que ser estrictamente menor que kappa. Entonces kappa está en la colección de números cardinales que cumplen que o son más grandes que los naturales o, perdón, y dado cualquier xi en teta, Aleph Xi es estrictamente menor que lambda, ¿no? Por lo tanto, Aleph teta tiene que ser menor o igual que kappa. Como Aleph teta es menor o igual que kappa y kappa es menor o igual que Aleph teta, se concluye que kappa es igual a Aleph teta, demostrando que la imagen de Aleph coincide con la clase de los números cardinales infinitos, ¿no? En otras palabras, pues ya al fin llegamos al resultado fuerte y el final de este capítulo, que dice que cualquier número cardinal o es un número natural o es un número Aleph, ¿sí? Y con eso terminamos ya al fin pues toda esta exploración de los números cardinales. Estuvo súper. Uf, no, pues qué viejezote. Oye, y lo que habías comentado la otra vez, bueno, que te pregunté de que qué pasaba con la cardinalidad de la clase de los Alephs. Pues eso está muy fácil, porque fíjate, Aleph es una función inyectiva, bueno, de hecho es biyectiva. Aleph es una función biyectiva entre la clase de los números ordinales y la clase de los cardinales infinitos. Déjame ver cómo le pongo esto. Todos los capas, números cardinales, que son infinitos, ¿no? O sea, que son más grandes que los naturales. Esta función es biyectiva, ¿verdad? Como esta función es biyectiva y esto no es un conjunto, esto otro no puede ser un conjunto.
Ah, claro. Ok. Y ya, ahí está. Mm. Sí. Pues qué chido estuvo. Sí hubo varias cosas ahí bien técnicas, pero bueno. Sí, hay Este, mucha técnica por el teorema de recursión sobre todo, pero pues bueno, son cosas importantes. Eh, por ejemplo, aquí puse algunos ejercicios interesantes, como el que dado cualquier número ordinal infinito, el número de elementos entre alfa y el sucesor de alfa siempre es el mismo. Aquí está justamente el ejercicio, demostrar que la clase de los cardinales no es un conjunto. ujú, Eh, dado cualquier número cardinal, se tiene que el cardinal de A siempre es estrictamente menor que el cardinal de la potencia de A, pues eso es el teorema de Cantor. sí, ¿verdad? Eh, algo interesante es que el supremo se puede seguir sacando en los números cardinales y sigue siendo la unión. Eso es algo curioso. Dado cualquier número ordinal, el cardinal de alfa siempre es menor o igual que alfa. Y finalmente, si alfa es un número ordinal, entonces Aleph alfa es un ordinal límite. Es decir, siempre los cardinales infinitos son ordinales límite. Podríamos ver el 3, que ese es como que el clásico de toda esta discusión, ¿no? De que siempre la cardinalidad de un conjunto es menor a la Ujú. cardinalidad de potencia, ¿no? Eso estaría muy Pues está muy largo. fácil ya con todo lo que hemos visto. El teorema de Cantor, ¿qué nos dice? Nos dice que el conjunto de funciones inyectivas de la potencia de A en A es vacío, ¿no? Ujú, Perdón, que el conjunto de funciones biyectivas, suprayectivas es vacío. sí, El de porque inyectivas es inyectivo. no vacío. Como tenemos que el conjunto, justamente este conjunto es no vacío, como este es no vacío, se sigue que el cardinal de A es menor o igual que el cardinal de la potencia de A, ¿verdad? Ujú, Pero esto de acá nos dice que el cardinal de A no es igual al cardinal de la potencia de A. Y de estas dos, pues se concluye, pues ya lo que se esperaba, ¿no? Que claro. es que el cardinal de A es estrictamente menor que el cardinal de la potencia de A. Es así de sencillo. Sí, totalmente. Ujú. Con concepto de inyectividad y su proyectividad nada más. Ajá, Exacto, sí. súper. Entonces con esto terminamos ya este capítulo, ¿no? Ya Sí, ya con habría. esto terminamos todo lo que estaba considerado para esta parte del viaje en cuanto a teoría de conjuntos y fundamentos. Eh, lo que habrá que ver la próxima será pues todo lo relativo a teoría de modelos Ujú, y comenzar a movernos tal vez hacia el álgebra. súper, súper. Ya terminamos con conjuntos entonces. Sí, sí, exactamente. Queda pendiente pues claramente todo este camino de fundamentos, pues pasar por todo lo que es, pues, definir justamente vía recursión la suma, la multiplicación, las potencias, eh, los números enteros, el teorema fundamental de la aritmética, los números racionales y los números reales, ¿no? Para haber dicho que vimos todos los fundamentos propiamente, pero con esto es más que suficiente para llegar, pues, más adelante a las aplicaciones que queremos en estadística, ¿no? Perfecto. Pues entonces si quieres aquí concluimos con la grabación, pues agradecemos a todos los que están aquí y pues, son bienvenidos siempre a unirse a la próxima sesión. No sé, dices tú que ya vamos a movernos entonces ya con teoría de modelos, ¿verdad? Sí, Entonces, teoría de modelos muy por encimita, ujú, pero bueno, lo vamos a ver porque pues es importante cuando se hace matemática aplicada, eh, pues tener un poquito más allá de qué es lo que se busca, o sea, más allá de dar pues formulazos y teoremas, pues qué se busca para hacer un modelo matemático, ¿no?
qué realmente es un modelo matemático, cómo se fundamenta, cómo distinguimos pues, lo que se entendería como un buen modelo matemático. Y es que eso es de mucha importancia para pues, la estadística en particular, ¿no? O la probabilidad. Saber qué se está modelando, cómo se interpretan las cosas, es decir, tener garantía de que hay un rigor metodológico atrás que está bien, que está bien formalizado, ¿no? Que no es nada más proponer cosas porque sí, ¿no? Ok, ok. Pues sí, no, pues totalmente necesario entonces ver teoría de modelos. Ujú. Pues bueno, entonces Entonces, aquí pues nos vemos la próxima semana. finalizamos, les agradecemos a todos y pues están invitados para la próxima sesión.